La palabra de Dios, Lucas 4, 14 y 15, vamos a leer intercalado. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Amén. Vamos a decir 2 veces, Dios es viviente. 2 veces, Dios es viviente. Dios es viviente. Así es, Dios es viviente, es ser personal. Cuando hablamos de que es ser personal, significa que es viviente. El hecho que dice que es viviente significa que es un ser personal. Cuando podemos ver que aunque tienen los dos, son el mismo significado. Pero por eso Dios es un ser viviente. Por eso el hecho de que Jesús haya venido a esta tierra es para mostrar ese ser personal de Dios y para poder testificar esto. Por eso si Dios no hubiera sido ser personal, entonces Él no hubiera enviado a nadie y nadie lo hubiera visto a Él y nadie lo hubiera podido ver. Pero a través de aquel que Él envió, muestra de que Dios es viviente e incluso nosotros podemos saber de que Él es un ser personal. Nosotros, el hecho de conocer a Dios es nuestra fe. Por eso, Él a través de su Hijo hace que nosotros le podamos conocer. Pero entonces el mundo, podemos encontrar muchos ídolos y muchos dioses en el cual sirven, pero la verdad es que estas personas no conocen de ese dios o ese ídolo. Lo único que ellos hacen es solamente les sirven y le entregan sus riquezas y obedecen a ciegas a ellos. Y así a través de esto dicen que tienen la fe. Pero queridos hermanos, la fe cristiana que está en conocer a Dios. Aunque no le podemos ver con nuestros ojos, el hecho de conocer de que Él es viviente, de que Él es vivo, es nuestra fe. Por eso, a través de esto, Dios envía a su Hijo para que nosotros podamos conocerle. Por eso, si no conocemos a Dios, entonces nuestra fe en realidad no existe. Entonces, si nosotros vimos a las otras religiones y otros misticismos, lo único que hacen es servir a ellos a ciegas. Pero, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender de Dios, tenemos que conocer a Dios. Si nosotros vemos en la cultura coreana de hoy en día, es que a través de esta cultura hay uno de los elementos que alejan a las personas del conocimiento de Dios, que es uno de esos elementos, es la educación familiar. A través de esta educación familiar que es muy irresponsable, así pues forman la personalidad y el carácter de las personas. Pero creo que ese es uno de los elementos que hacen alejar el conocimiento de Dios. Si nosotros vemos a las madres cuando que crían a sus hijos, luego digamos si tienen 3, 4 o 7, si hasta los 7 años podemos ver que los niños comienzan a correr como ellos quieren y como las mamás no pueden tener control de ellos, comienzan a oprimirlos y comienzan a amenazarlos. ¿Cómo le dicen? Ay, si tú no me obedeces, le voy a decir a tu papá. Si tú no haces esto, le voy a decir a tu papá para que tu papá te pegue. Pero entonces, como siempre las madres hablan de esta forma, entonces cuando los niños piensan de su padre, la verdad tienen gran temor y piensan que su padre es violento y su padre es un ser temeroso. Pero entonces las mamás siempre dicen como, ay, si tú no estudias, entonces le vas a decir a tu padre y él te va a pegar. Entonces por eso cuando los niños escuchan sobre su padre, siempre están temblando de miedo y temen a su padre. Pero entonces, y cuando si hace algo mal, entonces siempre pensará, ay, ¿será que mi mamá le va a decir a mi papá y mi papá me va a pegar? O sea, siempre tienen ellos ese temor y la verdad siempre tienen como ese prejuicio acerca de su padre, como un ser que es temeroso.
Por eso, pero digamos, hoy en día, si nosotros decimos que Dios es la madre, entonces podemos pensar en una imagen más pues suave y amable. Pero cuando dice que es Dios Padre, entonces siempre piensan en que es un ser temeroso, que es violento, que siempre pues maldice, que siempre los envía al infierno y siempre piensan que es un ser muy temeroso cuando piensan en Padre Dios. Y entonces siempre temen a Dios. O sea, no tienen como esa simpatía de Dios Padre, sino solamente tienen ese temor dentro de ellos. Pero entonces, si nosotros vemos la Biblia, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Ustedes conozcan a Dios. El hecho de que enseña esto es para que cada uno de ustedes no tengan ese malentendido de Dios. Si nosotros vemos a Juan el Bautista en el Jordán, él dijo, arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado. Cuando dice a que se arrepientan, ¿qué significa esto? Él está diciendo al pueblo de Israel que cada uno de ellos, cada uno de ustedes, corrijan ese malentendido que tienen acerca de Dios. Obviamente, pues también tiene ese significado de que cada uno de ellos tiene que volver de sus acciones moral y éticas, pero está hablando sobre ese malentendido que ustedes tienen acerca de Dios. Pero entonces, si vemos a la ley no les dio la paz a las personas, sino que dio un malentendido a las personas como si fuera un Dios temeroso. Por eso le estaba diciendo a ellos que cada uno de ellos que corrijan ese malentendido que tienen de Dios, que Dios no es un ser temeroso. Entonces Jesús fue enviado al mundo a través de Dios, pero ¿qué fue lo que Él hace? Él muestra a Dios. Entonces las personas al tener ese temor, ¿por qué tienen ese temor? Es porque tienen ese pecado dentro de ellos. Por eso si ven a su padre, tienen temor por el pecado, o a su madre, o a su esposo, o a su esposa, cuando tienen ese temor, o cuando ven al policía, tienen ese temor. ¿Por qué? Porque han realizado un pecado. Porque sí, por eso, cuando ven a Dios y tienen ese temor, es porque ya dentro de ellos están pecado. ¿Qué es la ley? Cuando hablamos acerca de la ley no es algo malo. La ley no es esa ley mala, sino que la ley está mostrando con fuerza que Dios es justo. Por eso, el hecho de que Dios es justo, el que muestra esto, ¿qué significa? De que el hombre es injusto delante de Dios. Esto es lo que está mostrando. Por eso, por esa injusticia, tienen ese temor dentro de ellos. Pero ¿qué es lo que Jesús hace dentro de nosotros? ¿Qué es lo que Jesús muestra en nosotros? Entonces, si nosotros vemos a los incrédulos, podemos pensar como, Jesús es alguien que representa a una persona que tiene un gran amor. Entonces, nosotros nunca hemos escogido no hemos escuchado de que Jesús ha maltratado a alguien, que ha sido violento a alguien, sino que fue lo que la Biblia nos dice a nosotros, que si alguien nos pega en un cachete, que demos el otro cachete. Si algo nos está persiguiendo y nos está maldiciendo, ¿qué nos dice a nosotros? Que cada uno de nosotros tenemos que bendecirlo y así vamos a tener sus galardones. Por eso, entonces, ¿qué nos dice? También amen a nuestro enemigo. Amen a tu enemigo. Ama a tu enemigo. No vengues al enemigo. Pero entonces, ¿qué dice? Jesús, podemos ver que Él bendice a los que los han matado. Por eso, si vemos en toda la vida de Jesús, podemos ver que está lleno del amor y la misericordia. Dentro de tiene esa mansedumbre. ¿Qué fue lo que Jesús? Yo soy manso y soy humilde. Cada uno de ustedes vengan a mí y aprendan de mí. Podemos ver de que Él supo de cuál es, de quién es Él. Entonces, ¿qué violencia o qué opresión hemos visto de Jesús? No lo hemos visto. Si nosotros vemos acerca de Jesús, podemos ver de que Jesús es el verdadero consolador. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Lo que yo hablo no lo hago por mi propia voluntad, sino que estoy haciendo la voluntad del Padre. Todo lo que yo hablo y todas mis acciones son acorde con esas enseñanzas del Padre. Por eso, entonces Él realizó todas las obras según el Padre, e incluso el que haya muerto y resucitado, fueron todos mandamientos de Él. Padre. Pero entonces, ¿qué fue lo que Él dijo? Yo he venido a mostrarles al Padre a cada uno de ustedes. Yo he venido a mostrarles el Padre. Y explicando de esta forma, Jesús nos ha dicho a nosotros de que Él mostró al Padre. Si nosotros vemos en el monte de Getsemaní, podemos ver ese conflicto que Él tuvo con la carne y con ese mandamiento del Padre. ¿Qué fue lo que dijo Padre? Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Yo deseo que esta copa pase de mí, que si no hace mi voluntad, sino tu voluntad. Él pensó de que
que el morir en la cruz era algo que quería pasar. Pero ¿qué fue lo que Jesús supo? De que el Padre quiso, de que esta era la voluntad de que tomara esto. Pero entonces, si nosotros vemos en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Podemos ver de que a través de esa cruz nosotros podemos recibir la salvación. Y por eso a través de esto podemos ver sobre ese gran amor y esa paciencia que Él tiene acerca de nosotros. Por eso, Él vino en esta tierra para enseñarnos al Padre. Él vino a enseñarnos al Padre. Si nosotros vemos en el mundo está lleno sobre esa incredulidad y ese temor de acerca de Dios y ese malentendido acerca de Dios. Pero entonces Él vino a este mundo, ¿para qué? Para que nosotros podamos resolver esos malentendidos. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver al profeta Oseas. Este profeta Oseas, ese libro del libro de Oseas es algo muy especial, porque si vemos otros libros en el Antiguo Testamento, un gran temor. Pero si nosotros vemos en Oseas, vemos que a todos estos a esta injusticia, la verdad, son consolados y son amados por Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice? Con eso advierta a nosotros. Cada uno de ustedes están recibiendo esa maldición de Dios. Y ese problema, ¿cuál es? ¿Cuál es ese problema? Es porque cada uno de ustedes no tiene esa sabiduría de conocer a Dios, no tiene ese conocimiento de conocer a Dios, que nos dice en 4:6, cada uno de ustedes están siendo destruidos porque ustedes no conocen a Dios. Y que nos dice Oseas 6:3, nos dicen cada uno de ustedes, esforcemos para conocer a Dios, conocemos a Dios. Y que nos dice también Oseas, que cuando nosotros sirvamos al Señor, el Señor no está esperando sus sacrificios, sino nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos entender esa misericordia de Dios. Por eso en Oseas 6:6 que nos dice, ese servicio que Dios está esperando es el conocer a Dios, y ese es el servicio que Él está recibiendo, que está esperando a nosotros. Si nosotros vemos también Ezequiel, el libro de Ezequiel es uno de los libros que tiene gran sabiduría y inspiración. Y si vemos en Ezequiel, podemos ver que está lleno de la ira y de la advertencia de Dios. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre esa ira y esa advertencia de Dios, ¿cuál es la razón de esto? Que ese propósito de todo esto es para que ustedes conozcan a Dios. A través de ustedes conozcan a Dios. A través de esto conozcan a Dios. En esto también conozcan a Dios. Nos está diciendo que nosotros tenemos que conocerle a Él. De que el hecho de que Jesús ha venido a esta tierra es para que nosotros conozcamos a Dios. No hay nadie que ha visto a Dios, sino que Jesús es el único que ha visto a Dios. Por eso Él es la verdad. ¿Qué significa la palabra verdad? En este mundo, cuando nosotros hablamos sobre la verdad, podemos comúnmente escuchar sobre la verdad, y cuando hablamos sobre la verdad, pues podemos decir que es la luz, y dicen que es la luz, y pues podemos decir que la verdad es la luz. La verdad es la luz, y la luz es la verdad. Pero cuando nosotros hablamos sobre esa verdad, ¿qué significa? Que muestra la forma original. Por eso, entonces, nosotros vemos, por ejemplo, si vemos el rollo de las películas, ese rollo ha sido resplandecido a través de la luz, y esa luz resplandece en la pantalla, y así es como muestra esto. Pero podemos ver que eso también es la verdad. ¿Por qué? Porque ese rollo que nosotros no podíamos ver a través de esa luz, podemos ver esa forma original de ese rollo a través de esa luz dentro de la pantalla. Pero entonces, si nosotros vemos en la verdad que habla en el mundo, está hablando de lo racional. Si nosotros vemos en las matemáticas, eso puede verse que es natural, que 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4. Entonces podemos ver que es muy irracional, y esto se le llama la verdad. Sin embargo, cuando hablamos sobre la palabra de Dios que dice que es la verdad, entonces la verdad no va junto con eso racional que el mundo dice. Pero entonces, cuando el mundo dice 1 más 1 es 2, pero entonces Dios podrá decir 1 más 1 puede decir que es 3, o 2 más 2 es 5. Entonces podemos ver que lo que Dios, la palabra de Dios, puede hacerse irracional, pero se puede aceptar. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él puede decir 1 más 2, o 1 más 1 no es 2, sino es 3. Y entonces 2 más 2, Él puede decir 2. Entonces, Él tiene ese poder absoluto, y ese
es el todopoderoso y Él puede ser creador y Él es aquel que hace las cosas que no son como si existieran. E incluso llama a las cosas que son muertas como si fueran vivas. Por eso todas las cosas que salen son hechas. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso y aquel que muestra a este Dios es Jesús, es Jesús. Por eso, como les he dicho a ustedes, lo que está dentro del rollo de la película, que es resplandecido a través de la luz y se muestra en la pantalla, es la verdad. Por eso podemos decir de que Jesús es quien nos muestra a Dios, es quien nos muestra a Dios, y por eso Él es la verdad, porque nos muestra a Dios como Él es verdaderamente. Nosotros no podemos ver a Dios en ninguna forma, sino solamente a través de Jesús podemos verlo a Él, y por eso Él es la verdad. Por eso, ¿qué fue lo que dice? No hay nadie que puede verse a Dios si no es por mí. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando dice que no puede venir, que nadie le puede conocer a Él. Si nosotros vemos la Biblia solamente habla acerca de Jesús. Nosotros afuera de la Biblia no podemos encontrar a Jesús. Solamente en la Biblia podemos ver a Jesús. Pero nosotros afuera de Jesús no vamos a poder encontrar a Dios, porque solamente a Dios podemos descubrir a Jesús. Solamente a través de Él podemos conocerle. Por eso, ¿qué es lo que dice? Todo aquel que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Entonces, todo lo que Jesús ha mostrado es la personalidad de Jesús. Si todo el amor que Jesús ha mostrado es la personalidad, es el carácter de Jesús. Todo lo que muestra Jesús es del Padre. Jesús ha mostrado al Padre. Por eso Jesús, al venir en esta tierra, lo que Él hace desde el principio hasta el fin, lo hace por el Padre. Y entonces, si nosotros vemos en la vida pública de Jesús, podemos ver a esa hermosura y esas diferentes personalidades. No está hablando de Jesús como si fuera su personalidad de Jesús, sino está hablando sobre esa personalidad del Padre. Está hablando sobre cómo el Padre ha mostrado a sí mismo en esta tierra. Queridos hermanos, nosotros no debemos temer al Padre y no debemos alejarnos del Padre, sino que el Padre está muy cerca de nosotros y Él nos amaba a nosotros. Por eso en el día de hoy, como las personas no conocen a Dios, entonces por eso ellos tienen ese temor y reciben la maldición. Queridos hermanos, Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo. Él fue conmovido del Espíritu Santo y Él enseñó. Y constantemente Él enseñó a la multitud, a pequeñas personas, a pocas personas. Él enseñó una y otra vez. Y que Él nos ha pedido a nosotros, cada uno de ustedes, tomen a discípulos en todo el mundo y denle el bautismo con el Padre, del Hijo, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ustedes enseñen lo que yo les he enseñado. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es enseñar. Si vemos el misticismo, la verdad, lo único que ellos saben, ellos ni siquiera saben a quién les están hablando, sino que ellos solamente obedecen a ciegas. Pero si nosotros vemos el cristianismo, desde pequeños se enseña una y otra vez. ¿Qué es la prédica? Es enseñar. Si vemos el cristianismo, es el enseñar una y otra vez. Por eso nosotros conocemos y así es como nosotros creemos. Que nos dice en 1 Juan 3 que nosotros conocemos a Dios y así es como nosotros creemos. Nosotros siempre tenemos que conocer y así creer. Si no le conocemos, tenemos ese malentendido y vamos a temer. Queridos hermanos, tenemos que conocer. Por eso tenemos que enseñar constantemente. ¿Qué es el Espíritu Santo? Hay unas personas que reciben el Espíritu Santo y siempre piensan que cuando ellos piensan que al recibir el Espíritu Santo tienen que mover su cuerpo. Pero entonces es como piensan de que, como algunas personas en la cultura coreana ven que cuando reciben a dioses en su cuerpo comienzan a temblar. Entonces cuando ven que han recibido el Espíritu Santo comienzan a temblar. Pero entonces, si esto es una gran diferencia, el recibir a un Dios y a recibir el Espíritu Santo es completamente diferente. Nosotros estamos cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo es porque nosotros lo conocemos, sino que Él también nos ha inspirado por completo. Por eso cuando hablamos sobre los dioses de este mundo y cuando viene uno, entonces la verdad, ¿qué significa? Que uno entrega todo su ser, toda su personalidad, todo su carácter a ese Dios. Pero queridos hermanos, cuando nosotros a través de la inspiración del Espíritu Santo, nosotros conocemos a Dios. A través del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nosotros podamos conocer a Dios aún más. Que nos dice en Juan 14:26.
que el Espíritu Santo cuando more en ustedes, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Por eso Él los enseñará a ustedes. También en Juan 16, 17, que nos dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y Él los guiará a ustedes a través de la verdad. Por eso, entonces el Espíritu Santo, también al estar dentro de Jesús, también Él lo guió y Él le dio el poder. Por eso la persona que está llena del Espíritu Santo enseña a las otras personas y enseña a las otras personas una y otra vez. Los enseña. ¿Para qué tienen que enseñar? Para que tengan los frutos, para que tengan sus discípulos. Si nosotros vemos a los frutos, si nosotros estamos ahora en el Señor, si vemos a las ramas, podemos ver que esas ramas tienen que recibir ese X de las raíces de esto, para que puedan tener los frutos. Por eso, si no enseñamos, entonces si no tenemos frutos, estamos hablando sobre esa rama que ha secado, que no tiene esto. Entonces, dentro de la Biblia podemos encontrar 3 palabras: el predicar, el evangelizar y el guiar. El evangelizar, el guiar y enseñar. Estas 3 elementos, estas 3 cosas son algo que son fundamentales en nuestra vida de fe. Si vemos en Mateos 4:17, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Jesús comenzó a predicar, comenzó a evangelizar. Si vemos en el versículo 11, que dice, ustedes vengan a mí y aprendan de mí. ¿Por qué? Porque yo soy manso y humilde y ustedes tomen de mí yugo, porque mi yugo es liviano. Ustedes vengan a mí. Y luego que al enseñarle a los discípulos, ¿qué dice? Ustedes vayan a todos los confines del mundo y ustedes se enseñen para que puedan cuidar lo que yo les enseño. Habla sobre estas 3 cosas. Queridos hermanos, nosotros verdaderamente tenemos que enseñar, tenemos que guiar y tenemos que enseñar. Que es lo que la Biblia dice, ustedes tienen que predicar, ustedes tienen que guiar, ustedes también a sus amigos tienen que guiar y ustedes incluso tienen que hacer discípulos. Estas 3 cosas están dentro de una misma obra, pero sus funciones son completamente diferentes. Cuando hablamos sobre la prédica, cuando aunque no tiene una fe profunda, la verdad puede decir que usted crea en Jesús, puede predicar a través de diferentes formas, incluso la persona que ha venido por primera vez a la iglesia puede predicar a las personas diciendo que crean en Jesús. E incluso los jóvenes que no saben mucho pueden ir al campo y pueden predicar. Pero la verdad, el guiar, ¿qué es el guiar? Es una persona que guía, tiene que crecer un poco más en su vida de fe para que así pueda guiar. Porque, digamos, una persona que fuma, entonces, ¿cómo le puede decir a las otras personas, usted vaya a la iglesia, venga conmigo a la iglesia? Sino que cuando usted si quiere guiar, usted tiene que ser modelo a seguir para que así las personas lo puedan seguir a usted. ¿Por qué? Porque si no es modelo a seguir, entonces si su vida en día en corriente no es modelo a seguir, entonces no le puede decir que siga. Digamos, si su esposo comienza a fumar y dice, vamos a la iglesia, que incluso mi esposa va bien a la iglesia. Entonces, no va a poder ir. Pero entonces, digamos, si en la casa, si nosotros vemos si la nuera y la suegra, si tienen esa armonía, entonces si no tienen esa armonía, entonces no va a poder ir a la iglesia. Pero si la nuera y la suegra son hasta enemigas, entonces, ¿cómo pueden decir que le puede decir a la nuera, a la suegra que vayamos a la iglesia? Pero obviamente eso no va a poder ocurrir, sino que en cambio comenzará a decirle, a criticarlo en cambio de seguirlo. Yo también cuando guío a los matrimonios, entonces siempre le digo que cada uno de ustedes, de esa pareja, tiene que convertirse en ese modelo a seguir para que sus descendientes puedan tener esa bendición. Por eso, hasta para que los hijos puedan ir a la iglesia, sus padres tienen que ser modelo a seguir dentro de la familia. Queridos hermanos,
hermanos, queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que nosotros no debemos vivir según nuestras emociones, sino que ahora nosotros tenemos que vivir por la responsabilidad de nuestras generación, de nuestra siguiente generación, para que así nosotros tenemos que ser modelo a seguir, para que ellos puedan seguir, para que nosotros podamos guiarlos a ellos. No es que dentro de la iglesia estemos siendo pues modelo a seguir dentro de y cuando vayamos a la familia comencemos a pelear y a regañar. Y también incluso cuando nosotros estemos a nuestros vecinos, la verdad no debemos pelear o botar nuestra basura pues a nuestro vecino y pues peleando y buscando algo para poder pelear. ¿Qué es lo que ocurrirá si luego al siguiente día que uno bota la basura le vaya a decir vamos a la iglesia? Obviamente no va a ir a la iglesia. Tenemos que mostrar ese modelo a seguir. Para que las personas pues, al ver a esa persona, sí, quiero que esa persona, pues sí, esa persona va a la iglesia, yo también quiero ir a la iglesia, para que así esa persona pueda mostrar ese cambio. Por eso, la persona que guía, ¿quién es? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy manso y humilde, ustedes vengan a mí y aprendan de mí. Por eso, si nosotros vemos a Jesús, podemos ver de que Él muestra a sí mismo y muestra que Él es manso y humilde. Pero entonces, ¿por qué puede decir eso? Porque no hay nada que podamos encontrar el que sea malo o violento. Por eso también los líderes del grupo, por favor, tienen que ser mansos y humildes según a ese carácter de Jesús, como si fuera Jesús, para que así pueda guiar a las otras personas. Pero digamos, si esa persona en su vida corriente, si esa persona, digamos, si hubiera robado el dinero de otras personas o incluso dijera mentiras, entonces si comienza a guiar a las otras personas, ¿qué las otras personas dirían? Queridos hermanos, por eso su vida en sí, su personalidad en su carácter en sí, tiene que ser modelo a seguir para que así usted pueda guiar a otras personas. Pero entonces si crece un poco más en su vida de fe, ¿qué es lo que puede hacer ahora? Puede enseñar a las otras personas. ¿Cómo puede enseñar? Uno puede enseñar cuando esa palabra ya se convierte en su propia experiencia. Si usted no tiene su experiencia a través de esa palabra, entonces no va a poder enseñar a las otras personas. Cuando uno escucha la prédica, uno puede decir, así es, así sé. Entonces si experimenta esa palabra, entonces así puede enseñar a otras personas. ¿Qué es lo que la Biblia anuncia a nosotros? Ustedes enseñen todo lo que yo les he enseñado. También ustedes enseñen a esas y hagan para que estas personas puedan guardar esto. Pero yo estaré siempre con ustedes hasta los confines del mundo. Por eso, ese gozo de la palabra tiene que estar dentro de nosotros y tiene que ser experiencia entre nosotros para poder enseñar. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces esa palabra, a través de ese Espíritu Santo, hace que podamos recordar y podamos experimentar esa palabra aún más. Y así podemos decir amén. Cuando uno tiene el Espíritu Santo y puede así, pues, tener esa experiencia y puede enseñar a otras personas. Y así uno, pues, tiene que llegar hasta el punto para poder enseñar a las otras personas. ¿Qué significa el tener muchos discípulos? Es que esa persona tiene muchas experiencias. El hecho de que esa persona tiene muchas experiencias es para que así dentro de él pueda enseñar y así pueda tener muchos discípulos. Por eso él predicar, por eso él guiar y incluso él enseñar todas esas cosas. Nos está hablando sobre esos diferentes crecimientos de la fe. Y Jesús es quien nos ha enseñado a nosotros y él que fue el que nos dijo que él fue llamado como rabí. ¿Qué significa rabí? Que es maestro. Por eso él mostró a Jesús, a Dios, y él en cambio de hacer más malentendidos, Él resolvió ese malentendido. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy nosotros tenemos que aprender de Cristo, quien es nuestro verdadero Maestro. Y así también tenemos que enseñar nosotros mismos. Y esa es nuestra fe. Y así tenemos que tener ese poder para poder enseñar. Y esa experiencia tiene que estar dentro de nosotros. Queridos hermanos, nosotros tenemos que estar llenos de esa sabiduría de Jesús. Y ese conocimiento de Jesús, de conocer a Dios. Y a través de Jesús tenemos que estar
saber de que ese espíritu de la verdad tiene que conmovernos en nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús para que todos podamos enseñar. Si nosotros vemos en la síntesis del día de hoy, vamos a leer todos juntos esos diferentes circulitos que podemos encontrar. Queridos hermanos, si nosotros no enseñamos, es el misticismo. Si nosotros no enseñamos, es la religión. ¿Qué es el cristianismo? Es el Señor. La diferencia del misticismo en la religión, ¿qué es? Es porque nosotros enseñamos. Si leemos todos juntos, vamos a leer. Tenemos que enseñar para compartir la fe. El no tener discípulos no es tener la fe verdadera. La fe que no enseña es el misticismo. El cristianismo es la fe que enseña. La enseñanza tiene que llegar hasta la experiencia. La fe que solo se enfoca en la conciencia es la religión. La iglesia cristiana es la fe que conoce y cree la verdad. La enseñanza de la verdad es conocer la justicia. Jesús es el maestro que enseñó. Por lo tanto, nosotros también tenemos que enseñar. Tenemos que hacer discípulos de todas las personas. Queridos hermanos, oremos en este momento y nosotros tenemos que saber de que el enseñar es algo muy fundamental dentro del cristianismo. Y cuando oremos para que el Espíritu Santo podamos estar llenos del Espíritu Santo que nos dé los dones para poder enseñar. Vamos a orar todos juntos.